Algo que ustedes deben recordar y deben cambiar, ¿no? En la conducta de los papás. La fiebre alta no siempre es riesgo de crisis convulsiva. La crisis convulsiva se puede presentar en un paciente con temperatura de 38, 39, 40 grados. No siempre es con temperatura de 40 grados, ¿no? Va a depender del paciente y la susceptibilidad que se tenga. No da meningitis y tampoco causa daño, ¿no? Cerebral. La fiebre es una manifestación bastante inespecífica, se da en cualquier cuadro infeccioso, desde una infección simple en la garganta, ¿no? Hasta una meningitis. Entonces, no toda fiebre produce meningitis o es manifestación de una meningitis. No es sinónimo de bacteremia, ¿no? Eso es importante también. ¿No? Y hay algunos niños que es importante recordar que en los lactantes la dentición a veces pueden asociarse a febrículas, pero no es causa de fiebre. Entonces, el tratamiento, hemos mencionado los medios físicos, ¿no? Ustedes bajan la temperatura con agua, ¿no? En lo posible eviten, ¿no? El alcohol, se utiliza bastante. El vinagre bulli y el alcohol es lo que más utilizan los papás, ¿no? Entonces eviten lo posible. La intoxicación por alcohol y por vinagre bulli es bastante. Entonces no usen ninguno de los dos productos. Entonces la recomendación para bajar con medios físicos es usar paños tibios. Tampoco usen paños fríos. El tratamiento, ya lo he mencionado, paracetamol, ibuprofeno, metamizol. Entonces tienen acetaminofén, tienen los AINES y tienen el metamizol como tratamiento para manejar la temperatura. Los tres actúan de la misma forma, actúan bajando la temperatura. Se han hecho estudios, creo que lo mencionamos en algún momento, ¿no? Entre los tres grupos de antipiréticos hay mejor respuesta o la respuesta más rápida al metamizol frente al ibuprofeno y la respuesta más rápida frente al ibuprofeno o con el ibuprofeno frente al paracetamol. Pero al final, después de 30 minutos, los tres antipiréticos descienden la temperatura. Entonces usar a dosis adecuadas, de repente darle la dosis máxima de paracetamol de 15 miligramos por kilo, les va a dar mejores resultados que usar con 10. Entonces pueden usar sin ningún problema. De la misma forma el ibuprofeno y el metamizol. El metamizol está contraindicado en menores de 6 meses. No usen en menores de 6 meses y el efecto colateral del metamizol es la hipotensión. Por lo tanto, ustedes no pueden utilizar en pacientes con riesgo de deshidratación. Estamos hablando de pacientes con diarrea. Ustedes no pueden usar metamizol en un paciente que llegue a la emergencia con diarrea y vómitos. Metamizol. Entonces, aunque muchos lo utilizan, ¿no? Llega el paciente a la emergencia con historia de vómitos y diarrea y lo primero que le indican es metamizol más Gravol, ¿no? Entonces le hacen un cóctel con el riesgo de repente empeorar el cuadro o llevar al paciente a hipotensión. Algunas recomendaciones, ¿no? Fiebre en menores de 3 meses debe ser motivo de estudio. Siempre piensen, ¿no? Un cuadro infeccioso generalizado en sepsis o en meningitis. Entonces, evalúan al paciente. Si ustedes hacen unidad clínica y si el paciente tiene compromiso del estado general, hay signos o hay encefalopatía asociada y asociado a fiebre, entonces piensen en una meningitis. La indicación sería una punción lumbar, ¿no? Tienen mayor riesgo de infección bacteriana grave los menores de 3 meses. Por lo tanto, de alguna manera requiere ser hospitalizado y hacer un estudio más minucioso. En menores de un mes las infecciones se pueden manifestar con hipotermias. Es importante esto, ¿no? O sea, no siempre las infecciones se manifiestan con fiebre. Y el que ustedes no encuentren fiebre en un paciente que está comprometido no significa que no tenga o descarte la infección. Entonces, la hipotermia también está asociado, ¿no? A las infecciones severas. Y algo muy importante, quizás en la manifestación clínica lo más importante es observar al paciente y ver la conducta. Si el paciente menor de 3 meses rechaza el alimento, tiene un llanto anómalo y está bastante irritable, ¿no? Consideren ese paciente como infectado. La primera manifestación de un paciente con infección es la hiporexia o la falta de apetito o la succión pobre si es un neonato. Entonces, si ustedes ven a un paciente con esas características y tiene fiebre, entonces probablemente esté con una infección grave. De 3 meses a 3 años tienen un sistema inmune un poco más maduro, los síntomas de alguna manera pueden ser más focales, podemos localizar el foco infeccioso, se puede decir fácilmente si es respiratorio, si es gastrointestinal, genitourinario, es mucho más fácil en los preescolares. Y en los escolares, ¿no? También es un poco más
poco más fácil de identificación. Los cuadros benignos son la mayoría de las veces causa de fiebres. Es difícil encontrar un escolar tóxico asociado a fiebre, ¿no? O sea, no van a estudiar ustedes a un preescolar de 5 o 6 años, o no van a hospitalizar a un escolar de 5 o 6 años con fiebre, ¿no? Entonces, hospitalizamos al lactante menor de 3 meses o al neonato, ¿no? Pero al escolar o al adolescente no. Entonces, la manifestación de fiebre generalmente es asociado a cuadros benignos, ¿no? Infecciones respiratorias virales o comunes. La deshidratación es otro cuadro que motiva el ingreso a la emergencia, ¿ya? Vamos a recordar un poco la cantidad de agua total, que en el neonato es más o menos el 78% del peso total. En el año de vida o en el lactante más o menos corresponde en 55 a 60%, y en la edad adulta entre 45 y 55%. Les pongo este cuadro para ver la importancia del líquido, ¿no? Para ver la importancia de la deshidratación y valorar el paciente, ¿no? A un paciente con riesgo de deshidratación. La mayoría de las veces son pacientes con cuadros gastrointestinales que pueden manifestarse como diarrea o vómitos. Entonces esas dos manifestaciones clínicas se dan más en los menores de 5 años y ellos tienen mayor riesgo de deshidratación. Entonces es importante saber que los grados de deshidratación van de acuerdo a la pérdida de peso del paciente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente con deshidratación leve, probablemente tenga un descenso de peso o una pérdida de peso de 5%. Si es moderada, van a tener un descenso o una pérdida de peso de entre 5 y el 10%, y grave mayor al 10%. Entonces, si la pérdida de peso es entre 12 a 15%, probablemente estén con un paciente con deshidratación severa más shock. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es el manejo del paciente con deshidratación? Recuerden ustedes, clasifican al paciente, viene con diarrea y clasifican al paciente. Es una diarrea con deshidratación leve, paciente con deshidratación moderada o con deshidratación severa. Y la conducta es de acuerdo, ¿no?, al tipo de deshidratación. Entonces, si tiene un paciente con deshidratación leve, lo clasifican como plan A, ¿no? Se le dice plan A. ¿Y cómo es el plan A? Entonces, líquidos a tolerancia, ¿no? Entonces le dan a tolerancia lo que tolere el paciente o a libre demanda, ¿no?, para evitar la deshidratación. Y el paciente con deshidratación moderada, el plan B. ¿Y cómo es el plan B? El plan B lo pueden dar de dos formas, por vía oral o por vía parenteral, ¿no? Por vía oral, la recomendación, si ustedes están en unidad de rehidratación, es manejar al paciente por 4 horas y dar un volumen de 50 a 100 cc por kilo. Entonces dividen esto en 4 horas y tratan de reponer, ¿no?, o de revertir los signos de deshidratación. ¿Y cuáles son los signos de deshidratación en el paciente, en el paciente pediátrico? Mucosas secas, ¿qué más? ¿Qué más? Signo de pliegue, perdón, palidez, llanto sin lágrimas, pobre succión. Entonces, recuerden siempre, los signos de deshidratación son 3, ¿ya? Son las 3 S: sed, sensorio y signo de pliegue. Entonces, si el paciente presenta cualquiera de esos 3 signos, el paciente tiene deshidratación, ¿ya? Las manifestaciones o la manifestación como pie o mucosa húmeda, llanto sin lágrimas, ojos hundidos, no tienen mayor validez porque son, ¿no?, manifestaciones o evaluaciones un poco subjetivas. Entonces, para mí podría no tener de repente la mucosa seca y al otro sí, ¿no? Entonces, o los ojos hundidos podrían ser manifestación propia del paciente. Entonces, las evaluaciones objetivas en la deshidratación son la sed, el signo de pliegue y el sensorio. Ustedes evalúan esos 3 puntos. Si el paciente presenta cualquiera de esos 3 signos, está deshidratado, ¿ya? Entonces, lo otro no tiene mayor validez en la evaluación del paciente, ¿ya? Y algo muy importante es hacer el seguimiento de la diuresis, que también es
una evaluación bastante objetiva. Entonces, si el paciente presenta cualquiera de estos tres signos, que es sensorio, signo de pliegue o sed, entonces está con deshidratación moderada. El paciente con deshidratación moderada en el sensorio va a manifestar irritabilidad, ¿no? Está bastante irritable y está bastante sediento, ávido de tomar. Toma, ¿no? O pide y no tiene ningún problema de tomar un suero de hidratación, así sea salado, así sea la bolsita salvadora, porque está sediento. Pero el paciente con deshidratación severa, la evaluación de sensorio ya no es irritabilidad. ¿Cuál será? ¿Cómo se encuentra el paciente con deshidratación severa? Letárgico, ¿no? Letárgico. Entonces el paciente está letárgico, estuporoso, con riesgo incluso de llegar, ¿no?, a un estado de inconsciencia. Entonces el paciente tendrá sed, no. Rechaza o simplemente no tiene fuerzas para poder tomar, ¿no?, el líquido. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes manejan o indican su tratamiento. Entonces, el paciente con deshidratación moderada lo manejan por vía oral si les permite tolerar la vía oral. Entonces, no todo paciente con deshidratación moderada va a ser manejado por vía oral. Algunos van a ser manejados por vía parenteral. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones de la vía oral en el paciente con deshidratación moderada? Vómitos, o sea, un paciente intolerante, ¿no?, que no tolera la nutrición enteral. ¿Qué más? Entonces, ¿qué decidiría, no?, suspender la nutrición o la vía oral, perdón, la hidratación por vía oral y iniciar la nutrición parenteral? Un paciente que es intolerante, o sea, le das y vomita, le das y vomita. Otra causa, el hilio metabólico. El paciente vomitador, el paciente con diarrea, no solo pierde agua, también pierde los electrolitos. Por encima del ángulo de Trace lo que pierde es bastante cloro y potasio. Y por debajo del ángulo de Trace pierde bicarbonato y sodio. Entonces el paciente vomitador y el paciente con diarrea va a terminar haciendo hilio, ¿no? Entonces hace hilio metabólico, hay distensión abdominal y, ¿no?, va a ser un paciente contraindicado para la nutrición o para hidratación por vía oral. Otro caso, paciente con compromiso neurológico, no le pueden dar, ¿no?, la nutrición o la hidratación por vía oral. Entonces, paciente con compromiso neurológico, paciente con hilio metabólico, paciente que está con vómitos o paciente que está intolerante, se contraindica la hidratación oral. Entonces, la indicación sería nutrición parenteral. De la misma forma, ustedes pueden iniciar nutrición parenteral con un volumen de 50 a 100 cc, ¿no?, por vía endovenosa en 4 horas. Entonces, dividen ustedes, ¿no?, 25, 25, 25. Y en la deshidratación severa, ¿cuál es la vía indicada para la hidratación? El endovenoso. Entonces, ¿cómo hidratan ustedes al paciente con deshidratación severa? Perdón. Ya. Entonces vamos a clasificar la deshidratación severa con shock y sin shock. El paciente con shock va a requerir, como dice la autora, ¿no?, que le administren antes un bolo de cloruro de sodio o un expansor de volumen, ¿no? Le pasan 20 cc por kilo de cloruro de sodio, expanden un poco el volumen e inician la hidratación, ¿no?, con solución que puede ser ringelactato, solución polielectrolítica o una solución al medio, y lo manejan en 3 horas, 50, 25, 25, ¿no? Entonces de esa forma se maneja la deshidratación severa. ¿Conocen los sueros de rehidratación? ¿Recuerdan la bolsita salvadora? ¿Ustedes han visto todavía bolsitas salvadoras? ¿Han probado alguna vez la bolsita salvadora? No, es horrible, ¿no? Entonces, la recomendación ahora es tratar de bajar la concentración de sodio. La bolsita salvadora tiene una concentración más o menos de 80 miliequivalentes de sodio con 20 miliequivalentes de potasio. Entonces eso hacía una solución bastante salada y era un poco intolerante para los niños. Entonces lo que han hecho las otras soluciones, a las soluciones recientes, manejan más o menos 65 miliequivalentes o 60 miliequivalentes de sodio con 20 de potasio.
Y hace poco salieron algunas soluciones, algunos sueros de hidratación con 40 o 45 miliequivalentes de sodio. Hacen más tolerables, ¿no?, la hidratación del paciente. Entonces, tratar de manejar más o menos esa cantidad de equivalentes de sodio, ¿no?, para evitar que sean muy salados y puedan tolerar mejor los niños. Y los expansores y los sueros para nutrición parenteral, para hidratación parenteral, perdón, ¿conocen ustedes qué utilizan para hidratar? Si tienen un paciente con deshidratación severa, ¿qué van a indicar? Entonces llega el paciente, le llega la emergencia al paciente o al centro de salud. Un paciente de 2 años, ¿no?, con una pérdida más o menos del 10%, con un flujo de heces de casi 1.5 o 2 heces por kilo hora, ¿no? Y está taquicárdico, somnoliento, signo de pliegue positivo y está en oliguria. ¿Qué hacen? ¿Cuál sería el manejo? ¿Qué es lo primero que hacen? Primero, el diagnóstico. ¿Estarían frente a un deshidratación? Con shock. Ya está taquicárdico, podría estar empezando el shock, ¿no? Un shock compensado. Ya está en oliguria, podría ser manifestación de shock. Está, ¿no?, letárgico. Entonces están frente a una deshidratación que probablemente esté haciendo shock. ¿Cuál sería vuestra conducta? ¿Qué hacen ustedes? Entonces, lo que dijo la doctora, si está chocado, ¿qué le van a hacer? Rápidamente buscan un acceso venoso y le colocan un expansor de volumen. El expansor de volumen es el suero fisiológico que ustedes conocen, cloruro de sodio al 9%. Si tienen Ringer lactato, le ponen a Hemacel, le ponen Hemacel, ¿no? Entonces, primero lo que hacen es expandir el volumen. Inmediatamente, ¿qué hacen? ¿Qué indican ustedes? Ustedes son los médicos y está la enfermera. ¿Qué solución le paso, doctora? Y el paciente sigue taquicárdico, ya le pasaste su bolo, está mejorando un poco la frecuencia, pero sigue igual letárgico, no se mueve mucho, sigue con signo de pliegue positivo. ¿Qué hacen? ¿Qué hace, doctora? Otro bolo. Ya, le pasaste otro bolo. Pero doctora, ya son 2 bolos. ¿Qué le paso? ¿Cómo hidrato al paciente? ¿Cómo hago el plan C? Con, con, sin miedo. Solución polielectrolítica. ¿Ya? En el Perú nosotros, en muy pocos lugares hay Ringer lactato. Pueden usar Ringer lactato, pueden usar solución polielectrolítica o solución al medio. El suero fisiológico es, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la concentración de sodio en el suero fisiológico? Es de 154 mil equivalentes de sodio en el frasco de 1000 cc. Esa es una solución fisiológica. Entonces es una solución isoosmolar. Entonces es una solución que tiene la misma osmolaridad que el plasma, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen una solución polielectrolítica, tiene una solución más o menos al medio, con 80 mil equivalentes de sodio. Entonces, casi la mitad. De 154, la mitad es casi 75. Entonces, tener 80 es casi al medio. Entonces, ustedes le pueden pasar solución polielectrolítica, que es una solución casi al medio. Pueden pasarle Ringer lactato, que es más o menos esa cantidad de solución de sodio, de 80 a 85. O pueden pasarle una solución al medio. Entonces, una solución al medio significa pasarle una solución o buscar una concentración con dextrosa o hipersodio que tenga más o menos 75 mil equivalentes. Entonces tiene que hacer una conversión para buscar una solución al medio. Está contraindicado el plan o la hidratación de un paciente con deshidratación con soluciones hipoosmolares.
no pueden pasarle soluciones hiposmolares al paciente con deshidratación, no pueden pasarle soluciones al tercio. Lo que ustedes indican cuando llega a la emergencia o un pequeñito, ustedes indican 15-10, ¿no? 15 de hipersodio y 10 de potasio, ¿sí? ¿Eso hacen? ¿O no? ¿Qué hacen? ¿Cómo indican ustedes el endovenoso en un paciente pediátrico cuando les llega la emergencia? ¿No? ¿Alguna vez han colocado una vía a un paciente pediátrico? Nunca. Entonces van a usar ustedes soluciones, probablemente si no tienen ninguna patología asociada o a pérdida de líquido, ustedes van a usar soluciones al tercio. 15-10 es una solución al tercio. Pues una solución al medio sería 20 cc de hipersodio, ¿no? Y le dejan sus 10 cc de calio. Es una solución al medio. Entonces usan cualquiera de esas soluciones para manejar el plan C. Y el plan C es 50, 25, 25. ¿Qué significa? Van a darle 100 cc por kilo en 3 horas. Si el paciente pesa 10 kilos, ¿cuánto de volumen le van a dar? En 3 horas es 100 cc por kilo. Si el paciente pesa 10 kilos, 1000. Esos 1000 le van a pasar ¿en cuánto tiempo? En 3 horas. Entonces 50% le pasan en la primera hora. Son 500 que le pasan en la primera hora. 25 en la segunda hora, que serían 250 en la segunda hora. Y los otros 25 en la tercera hora. Entonces el plan C es en 3 horas y están pasando 100 cc por kilo, ¿no? En 3 horas. 50, 25, 25. Y el plan B es igual. 50 a 100, ¿no? Esos 1000 lo pueden pasar en 4 horas. 25, 25, 25, 25. ¿Sí? ¿Está claro eso ahí? Si tienen dudas, me avisan, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes identifican al paciente. Entonces, si está con deshidratación leve, o hidratación por vía oral, la tolerancia. Deshidratación moderada, la vía inicial es por vía oral. Si no hay respuesta por vía oral, ustedes pueden utilizar como alternativa la gastroclisis. Ustedes colocan una sonda y por gastroclisis administran, ¿no? el suero de hidratación oral. Si no hay respuesta o el paciente no está indicado como para manejar por vía oral la hidratación, utilizan la hidratación parenteral. Y en el plan C, en pacientes con deshidratación grave. Sí. ¿Cuánto es el cloro de sodio? 20 cc por kilo. Le pasan 20 cc. Si pesa 10 kilos, entonces le van a dar 200 cc en bolo, ¿no? Los bolos no son pasarle, ¿no? O sea, en forma brusca, hay que pasarle entre 5 a 10 minutos, ¿no? Entonces hay que pasarle en ese tiempo, no podemos pasarle en forma brusca los 200 cc. Hasta 3. Hasta 3 veces podrías pasarle, ¿no? Pero un paciente con deshidratación rápidamente mejora. ¿Y cuál es la manifestación clínica del paciente con deshidratación? Ustedes ven en el paciente con deshidratación leve, está alerta, inquieto, normal, no hay cambios metabólicos. En el paciente con deshidratación moderada, ustedes pueden tener cambios metabólicos, ¿no? Y en el severo también. ¿Y cuál es la manifestación metabólica en el paciente con deshidratación moderada o severa? ¿Qué sucede en el paciente con deshidratación? ¿Qué pasa en el paciente con hipovolemia? Es igual que el shock. Si el paciente no tiene volumen, el paciente lo que hace es redistribuir el volumen de sangre. Entonces, sufre el riñón, sufre la piel, sufre la parte gastrointestinal, ¿no? Entonces el paciente va a estar oligúrico y va a ser acidosis metabólica. Entonces el paciente hace acidosis metabólica, es importante. Entonces le hacen una gasometría al paciente y el paciente está con acidosis metabólica. Entonces ustedes inmediatamente o antes de iniciar la hidratación, ustedes pueden tomarle su gasometría, pueden ustedes tomarle una función renal, su urea y creatinina y ven o verifican los electrolitos. Entonces toman, hidratan al paciente, pueden tomar un control posterior o después a la hidratación.
Terminan de hidratar al paciente, inmediatamente le toman sus muestras para ver si hay modificaciones en los electrolitos, en la función renal y también en la gasometría. Entonces la gasometría se manifiesta con acidosis metabólica y esa acidosis metabólica fácilmente se modifica con volumen. Si tienen ustedes acidosis metabólica, ¿cómo manejan? Si tienen un pH de 7.2 con un bicarbonato de 12, ¿cuál es el manejo de ese paciente? ¿Qué hacen? ¿Cómo tamponan o cómo revierten esa acidosis metabólica? ¿Cómo manejan la acidosis metabólica? ¿Qué le dan? ¿Cómo incrementan el pH? El pH baja porque hay más hidrogeniones, ¿no? Y bajan el bicarbonato. Entonces, ¿qué hacen para revertir esa acidosis? Incrementar el bicarbonato. Ustedes dan bicarbonato al paciente para poder revertir o incrementar el pH o subir, ¿no? O mejorar la acidosis o revertir esa acidosis. Pero en el paciente con deshidratación, probablemente ustedes se encuentren, los deshidratados severos siempre van a encontrar acidosis metabólica, siempre van a encontrar pHs bajos, siempre van a encontrar un bicarbonato bajo, pero no se apresuren o no se entusiasmen y le administren bicarbonato. Esta acidosis metabólica se revierte rápidamente con fluidos. Hidratando al paciente revierten sin necesidad de utilizar esos taponadores o utilizar el bicarbonato. Entonces, la primera conducta para manejar la acidosis metabólica en un paciente con deshidratación será hidratar. Eso es lo que van a hacer y eso van a responder en las preguntas del examen. Hidratar al paciente. ¿Ya? Entonces, lo que hacen ustedes es ver la función renal, ver, ¿no? La parte metabólica, ¿no? Ver que no haya trastornos electrolíticos, ¿no? Entre ellos la hiponatremia, la hipocalemia. Pero van a tener situaciones también o deshidrataciones hipernatrémicas o deshidrataciones hiperosmolares, ¿no? Deshidrataciones con sodio incrementado. Entonces, los síntomas o la manifestación clínica en lo que nos interesa, ¿no? En moderado ya hay compromiso, ¿no? Neurológico, el paciente se encuentra irritable, sediento, ¿no? Acá ya se ve letárgico con compromiso del estado de conciencia. Entonces el pulso es débil, acá hay un pulso filiforme, probablemente con taquicardia inicial, ¿no? La diuresis es escasa, oscura y acá llega el paciente a anuria o con oliguria, ¿no? Entonces la hidratación es por vía oral en los pacientes con deshidratación leve a moderada y endovenoso en pacientes con deshidratación severa. Los vómitos, ¿no? No usen ustedes los fármacos o los medicamentos, ¿no? Que produce o que disminuyen o que quitan los vómitos. Lo que ustedes han estado mencionando, el Gravol, ¿no? Entonces, el Gravol se utiliza bastante. Llega el paciente a la emergencia y, como les digo, le hacen un cóctel, ¿no? Llega con una historia de diarreas, vómitos y fiebre y siempre le ponen metamisol y Gravol, metamisol y Gravol. Nunca hagan eso, ¿ya? Entonces, traten de sacar de repente dentro del manejo que ustedes tienen el utilizarlo, el combinar metamisol y el Gravol. El Gravol actúa sobre el sistema nervioso central, no solo te produce no solo te quita los vómitos, sino también hay compromiso de ataxia, ¿no? Que puede empeorar el cuadro neurológico del paciente deshidratado. Entonces, está contraindicado en los menores de 1 año. Entonces, ¿qué hacen? Proceso esencialmente autolimitado, eviten los fármacos innecesarios, ¿no? El periodo de dieta es hídrica, pueden utilizar en estos volúmenes, ¿no? Periodo de dieta de protección, pueden utilizar dietas blandas durante 24 a 48 horas. El paciente no va a vomitar si ustedes le dan en poca cantidad. El paciente es vomitador cuando recibe en bolos, las tomas en bolos. Si usted le ofrece un suero, le ofrece leche o cualquier alimento en bolos, termina vomitando. Entonces la idea de rehidratar al paciente es darle en pequeñas cantidades, cucharita por cucharita. Esa es la indicación y el paciente no va a vomitar. Lo pueden manejar como vía oral, o sea, por vía enteral o por vía parenteral, ¿no?
50 a 100 cc por kilo. No, esa es la clasificación para la hidratación de un paciente, no en diarrea. Es para mantener a un paciente hidratado. Eh, Hidratación, claro, para mantener su hidratación normal. Es el volumen diario que debe recibir el paciente. Entonces, el paciente menor de 10 kilos, entonces calculas 100 cc por kilo. Entonces recibiría 1000, su volumen diario total. Si el paciente pesa 15 kilos, entonces primero los 10 primeros kilos calculas por 100. Los kilos por encima de 10, entonces lo multiplicas por 50. En este caso serían 5 por 50, serían 250. ¿No? Si el paciente pesa 22 kilos, entonces los primeros 10 primeros kilos por 100. De 10 a 20 kilos por 50 y de 20 a más lo multiplicas por 25 por 20. Entonces, esa es la forma de clasificar al paciente para la hidratación normal por día, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, algo que nosotros debemos manejar y debemos identificar en cualquier patología, y creo que vamos a estar repitiendo esto bastante, es el shock. Entonces, el shock es el fracaso agudo y generalizado del sistema circulatorio, ¿no? Se produce un cuadro de shock cuando hay hipotensión, hay alteración, ¿no?, sistémica como oliguria y alteración del nivel de conciencia. Entonces, como hemos mencionado, la última manifestación va a ser hipotensión. Entonces, lo último que ustedes deben esperar en un paciente chocado es hipotensión. Entonces, lo primero que se manifiesta probablemente sea la oliguria. El primer órgano que sufre un paciente chocado es el riñón, ¿ya? Va a haber disminución de la perfusión cerebral y el paciente empieza a tener alteraciones de conciencia. Inicialmente irritabilidad y probablemente luego con letargia y llegando incluso al coma. Y la manifestación asociada va a ser la hipotensión. Entonces, un niño en estado de shock va a ser quejumbroso, hiperactivo, con llanto débil y respiración superficial. La respiración superficial, ¿por qué se da? ¿Recuerda? ¿Por qué respira el niño superficialmente? ¿Qué tipo de respiración es esa? Respiración de Kussmaul. Y se da en... ¿Cómo? Perfecto. Acidosis metabólica. Entonces, ¿qué hace el paciente? Trata de compensar, respira más rápido superficialmente para eliminar ¿qué? CO2 y de esa manera tratar de bajar la acidosis. ¿Ya? Entonces, los signos son piel fría, es sudorosa, está taquicárdico, con pulso débil y obviamente llenado capilar más de 3 segundos. Entonces, paciente con llenado lento, entonces probablemente esté empezando con hipoperfusión periférica y si ustedes no manejan adecuadamente termine con shock. El tratamiento en emergencia, en pediatría obviamente, es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Siempre, el ABC, permeabilicen la vía aérea. Asegúrense de que esté permeable la vía aérea y que el paciente ventile en forma adecuada. A, ventilación, vía aérea. B, ventilación, que el paciente ventile, que tenga un patrón por lo menos propio y que nos permita una adecuada oxigenación. Valorar una cánula de Guder, ventilación con ambú y mascarilla. Si el paciente tiene trastornos de sensorio o el estado de conciencia es alterado, traten de permeabilizar. Pueden ponerle cánulas, pueden utilizar ambú para darle oxígeno o pueden administrar oxígeno por mascarillas. Inmediatamente ustedes buscan una vía periférica, en lo posible de mayor calibre, para una adecuada perfusión de fluidos. Entonces las soluciones o los fluidos que ustedes van a administrar son los expansores de volumen, que son los cristaloides. Entonces ese es el suero fisiológico que ustedes conocen y lo que tienen a la mano. Entonces le administran
sus bolos de cloruro de sodio o el suero fisiológico a 20 cc por kilo, ¿no? Si no tienen suero fisiológico, pueden usar ringelactato, pueden usar albúmina al 5%, pueden usar Aemacel, que también son expansores. Si persiste la hipotensión, continuar con soluciones coloides, Aemacel, ¿no? O albúmina al 5%. Entonces, otra cosa importante es el shock anafiláctico, ¿no? Entonces, probablemente les llegue la emergencia, también situaciones como anafilaxia, ¿no? Que tengan que actuar en forma inmediata y rápidamente. O sea, ustedes identifican el shock anafiláctico, una reacción, ¿no? Inflamatoria sistémica con compromiso de la vía aérea, y el compromiso va a ser edema laringio. Entonces ustedes deben revertir esto, y para esto van a administrarle adrenalina al 1 a 10.000 o la dosis de 0,01 miligramos por kilo. Entonces el frasco de adrenalina viene, ¿no? de 1 miligramo por 1 ml en la ampolla. Es una solución de 1 al 1000. Entonces lo que ustedes hacen es cargar 1 al 10.000 o diluir la concentración al 10.000. Cargan ustedes un cc o cargan toda la ampollita de la adrenalina con 9 cc de cloruro de sodio y convierten rápidamente la solución a 1 en 10.000, o 0,1 de la adrenalina más 1 cc de cloruro de sodio y se convierte 1 al 10.000. ¿Sí? Entonces se administran la dosis que está indicada. Máximo 0,3 a 0,5 miligramos por vía subcutánea. Pues eso se pueden repetir en varias oportunidades, 15 a 20 minutos hasta revertir el cuadro.